Super buenas amigos, hoy vamos a ver cómo hacer el cambio de aceite de motor a nuestra scooter. Esta es una Honda PCX de 150 centímetros cúbicos, pero el mismo procedimiento nos servirá y es muy parecido para cualquier scooter de cualquier cilindrada. Normalmente se cambia el aceite del motor cada 5.000 kilómetros. Y lo primero que haremos será comprar el aceite recomendado. Normalmente llevan menos de 1 litro, en este caso esta Honda lleva 900 centilitros de 10W40. Y manos a la obra, una vez puesta en plano, con la pata central, en esta PCX vemos en el lado del escape la varilla del aceite. Y justo debajo vemos el tornillo del cárter para vaciar el aceite del motor, que es el único que mira hacia el suelo. Solo necesitamos abrir la varilla con la mano, vigilando de no quemarnos si la moto está caliente, ya que está justo al lado del escape. Esto nos ayudará a que salga con un flujo constante al abrir el tornillo de debajo. Y un buen consejo es poner algo en el suelo para no manchar si nos cae algo de aceite. Y abriremos el tornillo del cárter con una llave de 12 milímetros. Evidentemente necesitáis un recipiente para poner el aceite de al menos 1 litro que quepa debajo de la scooter. Podéis hacer como yo, que he cortado una botella de leche por la mitad. Y suerte que había puesto un cartón debajo, porque como habéis visto me ha caído un buen chorro al suelo y ahora me tocará fregar. Lo último que queremos es dejar el suelo con manchas de aceite. Y mientras acaban de salir las últimas gotas, limpiaremos el tornillo. Miraremos que esté en buen estado y si hace falta cambiaremos la arandela. Y también limpiaremos toda la zona del cárter y de debajo la moto, sobre todo si como a mí nos ha caído algo al suelo antes de volver a poner el tornillo. Y lo apretaremos con las manos hasta que no podamos más. Y lo acabaremos de apretar a 24 Nm, que es como media vuelta más una vez ya está apretado. Y en el otro lado, en este caso en la Honda PCX en el lado izquierdo, encontraremos el filtro de aceite de motor, que se tiene que examinar cada vez que hacemos el cambio de aceite. Solo tenemos que apartar el cable del freno que está justo en medio, que está sujeto con un tornillo de 8 milímetros. Y abrir la tapa del filtro con una llave de 17 milímetros. Y no os olvidéis del recipiente debajo por si cae aceite. Este filtro, como vemos, es como un colador, que recoge cualquier impureza evitando que vaya al motor. Si no está roto, que entonces deberíamos reemplazarlo, podemos solo limpiarlo con un cepillo suave, con aceite limpio o con un poco de aire a presión, pero siempre vigilando ya que es delicado y no queremos romperlo. La verdad es que está bastante sucio, pero parece que el filtro en sí está en perfecto estado, así que solo lo limpiaremos con cuidado. También miraremos que la junta de la tapa está en buen estado, que no está plana, muy seca o rota, y si hace falta la reemplazaremos por una nueva. Limpiaremos toda la zona del filtro. Pondremos un poco de aceite limpio en todas las juntas para que quede sellado y al mismo tiempo hidratado y lo instalaremos otra vez tal y como estaba. Lo apretaremos con la mano hasta que no podamos más y lo acabaremos de apretar a 20 Nm, que no es mucho, es como un cuarto de vuelta más una vez apretado del todo. Nos aseguraremos que todo está limpio y volveremos a instalar el cable. Ya solo nos queda rellenar el motor con el aceite nuevo con la ayuda de un embudo. En esta Honda PCX de 150 centímetros cúbicos dice en las especificaciones que son 0,9 litros, pero lo normal en un servicio es que le pongamos unos 0,7. Yo le he puesto casi 0,7 y mirando la varilla está lleno. Para comprobarlo solo tenemos que limpiar la varilla, ponerla sin enroscar y mirar la altura del aceite como vemos en la imagen. Tiene que estar entre las dos marcas.
En este punto aprovecharemos para ver que la junta de la varilla está en buen estado y si lo está, la pondremos de nuevo. Cerraremos el tapón y encenderemos la moto en plano y parado por unos 30 segundos. Y solo tenemos que volver a comprobar que el aceite esté entre las dos marcas, ni más ni menos. Yo, por ejemplo, le he tenido que añadir unos 50 mililitros, que es algo normal ya que al encenderla el aceite circula y llena todo el sistema. Y una vez todo limpio, sobre todo aseguraros que no hay restos de aceite en los neumáticos ya que podríamos patinar, ya tenemos la moto lista para al menos 5.000 kilómetros más. Espero que este vídeo os haya ayudado a hacer el mantenimiento a vuestra scooter. Si es así, darme un like y suscribiros a mi canal. Un saludo amigos y hasta la próxima.